Muy buenas a todos en esta ocasión, en este octavo episodio de Nadie Volante. Estoy como todos los episodios con Palito y hoy tenemos al invitado especial Diego Alboa o Viejo Sabio. Buenas tardes, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a Diego, 31 años, nacido en la ciudad de 33, Uruguay evidentemente, docente de física y matemáticas, estudió en el IPA y en UDELAR, también fotógrafo, diseñador gráfico y diseñador web, y así como decía Jamaica, es integrante de la página Viejo Sabio Fotografía. Un currículum bastante completo y diverso. Sí, sí, la vida y la necesidad laboral me llevó a diversificarme. Arranqué como diseñador gráfico en realidad, y después eso me fue llevando al diseño web y a la fotografía. Hice un montón de cosas por el camino en el rubro, afines al rubro, digamos. Bien, muy bien, sí, muy bien trabajado el currículum. Bueno, primero que nada, Diego, preguntarte cómo va la cuarentena, cómo lo venís Bueno, llevando. la vengo llevando bien. El otro día hablábamos con un amigo que básicamente nacimos para esto, ¿verdad? Te das cuenta qué tan poca salida tenías cuando tu vida se vio modificada muy poquito, ¿no? La principal diferencia que tengo es no ver a mis alumnos de forma presencial, pero después en cuanto a actividades y demás, la verdad que lo que ha sido este último año no he visto una gran diferencia. Con mi pareja tuvimos una bebé el año pasado, entonces ella estaba trabajando bastante. Yo he estado un poco más recluido en casa ahora en estos días de cuarentena, tratando de salir lo menos posible, de exponernos lo menos posible por nosotros y por ello también. Este, pero en general te puedo decir que me viene tratando bastante bien. Estoy dentro de los privilegiados que puede seguir trabajando desde su casa, en casi todo lo que hago normalmente. Y bueno, techo y comida no falta. Muy bien, bueno, vamos a empezar metiéndonos un poco en el tema educación, pero en lo que sería tu vida personal, digamos. Digo, vos hiciste ciclo básico y bachillerato en liceo público, ¿no? Sí, en el liceo número uno, cuando el liceo departamental tenía todo el ciclo, el ciclo básico y el bachillerato, O sea previo que al 2000. hiciste los 6 años en el liceo uno. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue tu experiencia como alumno? Mira, yo pasé bien en el liceo. No te voy a decir que fueron los mejores años. Me parece que hay como una visión como romántica, y me voy un poco por la tangente, como de que esa adolescencia o esos años de liceo son los mejores años de tu vida. Y yo pasé bien, como estudiante y como joven en general, pasé bien, pero me parece que los mejores años son estos. Capaz que tienen que ver con un tema personal y del momento especial que estoy viviendo y demás. Pero yendo a responder más puntualmente tu pregunta, como estudiante fue una buena experiencia. Tuve buenos profesores, profesores de la vieja guardia que eran excelentes. Tengo un recuerdo muy especial de la profesora Maristela Yestarán, por ejemplo, la profesora de matemática que tuve en segundo año, que era una leyenda en matemáticas. Todo el mundo la recuerda con muchísimo cariño. Tuve otros grandes docentes. Tuve docentes malos también, o tuve docentes poco preocupados, pero en general fue una muy buena experiencia. Y el vínculo que generé con el liceo en los 6 años de estudio ahí dentro fue un vínculo muy especial. Estuve en la asociación estudiantil también 3 años, en la asociación estudiantil Ariel, AEA, en un momento en el que funcionaba muy bien, con un grupo de trabajo bastante responsable. Tenía como un vínculo un poco más allá del estudio con el liceo y con las autoridades del momento, que iban un poco más de lo curricular y a involucrarme un poco más en la vida misma del liceo. Lo que me lleva a la pregunta, Diego, ¿vos crees Dígame. que ese docente de matemáticas que tuviste te inspiró a ser docente de física y matemáticas, a inclinarte más por esos rumbos? Sí, sin duda. Mira, yo destaco el aporte en ese sentido de tres profesores.
María Estrella Estarán, después Mario Garay, que es un profesor de historia que es un profesor muy joven, que en ese momento era el primero o segundo año de clases que daba, que incluso ahora me ha tocado trabajar con él, compartir grupos con él en estos años aquí en 33. Y después un profesor de física, que se llama Ángel Lago, que es un ingeniero agrimensor, que además de ser mi profesor de física en ese momento en el liceo, eh, fue mi tutor en las prácticas de didáctica también. Y fue un tipo que, con su forma de ser, y enseñar y de vivir la física y los números, me llevó a que me interesara y me gustara y que quisiera también transmitir o poder pararme un poquito de ese lado del docente y decir, bueno, mira, yo quiero hacer esto. Y me di cuenta en estos años haciendo la práctica con él, un montón de berretines y mañas que tengo como docente, las había sacado de él. Como que uno se inspira en esos modelos que uno ve positivos para uno, ¿verdad? Quizás a otra gente no le parezca la mejor manera de enseñar, métodos didácticos hay tantos como docentes, pero sí, sin duda, la presencia de esa docente y de estos otros dos que te comento fueron fundamentales en que yo decidiera seguir una carrera en el profesorado. Bien, digo, así como mencionabas, digo que también ese Ángel te inspiró, pero pregunto, ¿cómo eras vos como alumno? O sea, ¿eras muy responsable o más o menos? Mira, tuve siempre muchísima facilidad. Se me hizo fácil el liceo en general. Y era un alumno de nota 9-10, pero con mínimo esfuerzo. Eh, me pasaba que desde muy pequeño me gustó muchísimo leer, leía todo lo que caía en mis manos, leí todo lo que pude agarrar en la biblioteca municipal, leí todos los libros que me pudieron comprar y prestar. Entonces cuando me tocó enfrentarme con el estudio en el liceo se me hizo muy, muy sencillo. O sea, no era que no le dedicara tiempo, era que no lo sufría simplemente. Pero eso me llevó a que en los últimos años de bachillerato y en los primeros años que estuve en Montevideo, a enfrentarme con otra realidad en la que ya con esa facilidad y el gusto por el estudio ya no daba. Entonces, como estudiante, era un estudiante preocupado, digamos, me gustaba, nunca sufrí las clases ni el liceo, pero nunca fui un buen estudiante, en el sentido de que nunca fui un tipo que se quemó las pestañas estudiando, ni sacando resúmenes, nunca aprendí a estudiar, este, y es algo con lo que todavía estoy peleando hoy, con el hecho de saber estudiar y de realmente dedicarle tiempo a las asignaturas que cuestan o que complican un poco más. Bien, y digo, bueno, o sea, ya como mencionaba, digo que bueno, eras que se te facilitaba el liceo, digo, seguramente hoy como docente eh, no tendrías ningún problema en soportar un alumno como vos lo fuiste, ¿no? Sí, ya me han tocado algunos alumnos como yo, y, y a veces me pasa de ver alumnos, te digo, en todas las edades. Yo he tenido todos los niveles de primero a sexto, excepto quinto año, he tenido todos los niveles. Este, y a veces, digamos, perdono ciertas actitudes de alumnos por darme cuenta, bueno, yo era más o menos así también. Y a veces me caliento porque yo cometí un montón de errores y mi vida como estudiante, sobre todo a nivel terciario, no fue la que hubiera querido por un montón de cosas, que creo que la mitad de eso tiene que ver con no haber dado el 100%. Y a veces no quiero que mis alumnos cometan los mismos errores que yo, quiero que se preocupen un poco más desde antes, que no esperen a que las papas quemen o a enfrentarse con un primero o segundo año de facultad para darse cuenta que tienen que estudiar en serio. Y yo siempre trato de transmitirle mis experiencias personales, pero no desde el punto de vista del iluminado que fue y triunfó y hizo todo, sino más bien al contrario, desde el punto de vista del tipo que le costó y que se dio de frente contra una realidad que no era la esperada. Bien, digo, y en algún momento, digo, o sea, mencionabas que Ángel te había inspirado quizás a decir, bueno, quiero hacer esto, pero en algún momento dudaste o dijiste,
No, capaz que, no sé, hago derecho, humanístico, medicina, o siempre fue científico. Mira, mi historia con las elecciones de carrera son bastante claras, pero también son particulares. Lo primero que tengo recuerdo de haber querido hacer cuando tenía 9 o 10 años era diseño gráfico. Acá en 33 había abierto una escuela, se llama Escuela de Diseño Gráfico, a 2 cuadras del Liceo 1. Este, no recuerdo exactamente, estaba en una esquina, pero no recuerdo exactamente dónde era. Y mi padre trabajaba en radio y en televisión. Y yo más o menos estaba al tanto de lo que significaba ser un diseñador gráfico. Y en ese momento quise estudiar y no pude porque el encargado de ese momento de la escuela dijo que yo era muy chico para estudiar. Después hice algunos cursos por mi cuenta y cuando me tocó tener clases con Mario Garay, este profesor de historia que comentaba antes, fue mi primer chispazo de decir, me gustaría hacer esto de grande, que era ser profesor de historia. O ser profesor. Historia es una materia que me gustaba y que me encanta hoy en día. Y esa influencia de Mario en ese momento sirvió para que hubiera como un destello de decir, "Oh, podría inclinarme a esto". Este, Sin embargo, cuando tuve clases de física después, más adelante, y que mi orientación fue científico e ingeniería en el bachillerato, eh, me decidí totalmente que lo mío eran los números y la ciencia, las ciencias duras, como les dicen por ahí. Este, y mi primera opción, mala opción, pésima opción, fue hacer facultad de ingeniería. Este, y me fui totalmente sin preparar a la Facultad de Ingeniería, sin ningún tipo de preparación, ni académica, ni económica, ni nada. Me fui este, solo a Montevideo, a un hogar estudiantil que lo administra la Intendencia 33. Este, Me clavé de pico, realmente fue una experiencia nefasta como estudiante y todo lo demás. Hice el primer año, no pude retener la beca, después dejé de estudiar varios años y cuando volví a estudiar, ya volví directamente al profesorado teniendo claro que ingeniería no era lo que yo quería hacer, que sí me interesaba o me gustaba digamos, los contenidos y demás, pero no era lo que yo me veía haciendo y en esos años de, en los que trabajé como diseñador gráfico, este, eh, en- por eso decía que es un poco particular, porque fue lo primero que quise hacer de niño, y capaz que diseñador gráfico no es una opción muy común, pero fue lo que me dio de comer en Montevideo durante los 12 años que estuve allá. Y bueno, cuando volví al estudio formal, ya volví al Instituto de Profesores Artigas a ser profesor de física y nunca hubo dudas de que ese es el camino y bueno, es el camino que estoy recorriendo hoy. La verdad que Andrew nos contaba una cosa bastante similar, que él cuando tuvo que ir a estudiar licenciatura en matemáticas también tuvo ese gran choque de que perdió un año. Vos, Ujú. en ese caso, tu choque, ¿por qué decidiste abandonar, por así decirlo? ¿Porque te diste cuenta que realmente no te gustaba? No, mira, gustarme me gustaba y quizás si hubiera tenido las facilidades económicas en ese momento hubiera seguido con la carrera de ingeniería. A mí lo que me pasó era que no tenía el soporte económico, bueno, porque mi familia no tenía los medios para sostenerme en Montevideo. Entonces tuve que priorizar otras cosas. Me mudé a un apartamento con unos amigos, estuve casi enseguida, el primer año que estaba en Montevideo. Eso requería, digamos, otra matriz de gastos, obviamente. La situación en el hogar estudiantil no era la adecuada, éramos casi 60 alumnos, 60 estudiantes, 50 y pico estudiantes en un lugar que era para 40. Este, y si bien me llevé buenas experiencias del hogar, no fueron todas buenas. Eso precipitó mi mudanza. Y bueno, y eso cambió todo, porque con 18 años tuve que priorizar manejar una casa, que si bien yo siempre había sido bastante independiente y demás, por cómo había sido mi adolescencia,
Es distinto cuando sos vos el que se tiene que enfrentar a tus compañeros de departamento, ¿verdad? A los gastos y a trabajar y demás. Y la llevé el primer año, pero el segundo año la beca no era suficiente y hubo que empezar a trabajar y los horarios de trabajo son bastante tiranos, de 9 10 horas por día, cuando la facultad implicaba solamente de ir a clase, de clase presencial, 6 7 horas diarias, con los puentes y demás. Entonces al principio se complicó por horario, traté de seguir de forma semipresencial, pero se hizo muy, muy difícil. Así que fue una combinación por un lado de, bueno, esto no es lo que yo me veo haciendo, pero sobre todo fue no tener las herramientas económicas para sostenerme, y bueno, empezar a perder clases y a no poder tener los materiales y no era fácil. En ese momento no teníamos internet en casa, había una sola computadora para 3 personas, era, era complicado. Este, de todas maneras, puedo insistir en lo mismo, la mitad de mis fracasos estudiantiles han sido por no ponerle el 100% de mi lado, ¿no? Este, quizás si hubiera priorizado otras cosas o si hubiera tenido la claridad, que nadie la tiene, o sea, con 18 años nadie tiene la claridad que después tenés a los 30, eso es evidente. Si hubiera tenido otra claridad mental en ese momento, quizás hubiera priorizado otras cosas o hubiera aguantado más la situación en el hogar estudiantil o vaya uno a saber qué, ¿verdad? En lo que hubiera podido pasar, no vale mucho la pena discutirlo hoy. Este, Y pero, sí, decime. sí, no, que te iba a cortar para preguntarte cómo vos, al haber vivido ese choque, ¿cómo evaluarías la educación en Uruguay? Más que nada el cambio de secundaria a terciaria. Brutal, es un cambio brutal. Especialmente para los que venimos del interior o de las zonas periféricas de Montevideo, que fueron liceos en los que trabajé, también, o sea que los vi desde el otro lado. El, el nivel, el salto abrupto que hay entre la educación secundaria y la terciaria es cruel. No hay una preparación posible y que te pueda llevar a enfrentar correctamente eso solo con las herramientas que te daba secundaria o que nos dieron a nosotros en ese momento en secundaria. Como que, y como docente veo que en estos años que han pasado, que cada vez se ha ido priorizando más atender otras situaciones y se ha dejado de lado, que no digo que esté mal, pero se ha ¿Cómo ido dejando de cuáles? lado en secundaria situaciones sociales o de inclusión Claro. o o de tratar de atender a todo el mundo y en eso, que no estoy diciendo que esté mal, pero en eso se pierde a veces un poco el fin propedéutico, el fin de preparatorio para la facultad. Claro, sí, Es sí. como que, y esto quizás estoy apoyado un poco en el discurso eterno, el docente, que no puede hacer todo, que no puede ser docente, asistente social y demás. Y no me paro en ninguna de las dos posturas, no digo que el liceo tenga que ser puramente preparatorio para la universidad, tampoco diga que tenga que ser una guardería para los gurises, pero como que si tratas de abarcar mucho, es el viejo dicho, ¿no? Mucha abarca, poco aprieta. Y hay como esa sensación a nivel docente, en general, de que no nos preparamos correctamente para la facultad. Y la facultad, por otro lado, tiene la actitud de, bueno, esto es la facultad, si no te preparaste te tenías que haber preparado mejor, y no hay tampoco del otro lado una comprensión de dónde venimos o de dónde vienen los estudiantes de secundaria. Es bueno, llegaste hasta acá, tenías que saber esto y si no lo sabes, bueno, es un problema tuyo. Esa es un poco la idea. No digo que sea un desastre, digo que la diferencia entre los sistemas es bastante cruel. Y hay gente que a eso le sirve y hay gente a la que no. Claro, y ya más, la verdad que muy interesante lo que me decís del choque, pero ya más a tu experiencia como docente, ¿en qué lugares has tenido la oportunidad de dar clases? Porque me mencionaste ahí las zonas periféricas de Montevideo. Sí, mira, yo prefiero trabajar en lugares donde se puede hacer la diferencia.
En Montevideo es, no sé, tenés varios tipos de liceo. Tenés mega liceos, como el Liceo Bausá, por ejemplo, el liceo más grande del país. Tiene miles de alumnos, en el que trabajé también. Y tenés liceos chiquititos, no sé, metidos en los barrios ahí, o los liceos en la zona metropolitana, como el Liceo Brause en Pando, que fue de donde tengo de mis mejores experiencias como docente. Y es todo distinto. Y los liceos de grandes, liceos viejos que se llaman, o como se los conoce así, como el Bausá, el Damaso, el Zorrilla, todo eso, son liceos fáciles de trabajar, son liceos de bachillerato, donde la población estudiantil más o menos ya sabe lo que está haciendo. Y como que tal, ahí ahí funciona. Las cosas más acá, más allá funcionan. En los liceos donde a mí me gusta trabajar, donde me parece que se puede hacer la diferencia, es en el liceo más de contexto. Yo trabajé en el Liceo 45, por ejemplo, ahí sobre Camino Maldonado, y tenía un grupo que eran casi 40 alumnos de tercero, con realidades súper distintas. Gente que vivía en un cantegril sin agua y luz, y gente que lo llevaban los padres en la camioneta 4x4, 0 kilómetros, a la puerta del liceo. Y todo eso conviviendo en el mismo salón. Hice prácticas en liceos donde había alumnos de cada uno de los asentamientos posibles que hubiera en Montevideo. Tenías un representante en ese liceo, con situaciones sociales inimaginables, cosas que cada uno creció en el barrio ahí, jugando de pelota descalzo, y tal, le parece que ya vio la pobreza, o que vio cómo era no, ni cerca. Cuando te enfrentas con las historias de estos gurises, te das cuenta que hay una miseria que va más allá, este, y que es súper difícil de cubrir o de solucionar, este, desde tu rol docente. No sé, como que no hay una contención del sistema, más allá de todas las políticas sociales habidas y por haber. Estamos hablando de, no sé, como una pobreza instalada por generaciones, generaciones, generaciones en el mismo lugar, este, y como que se van perdiendo un poco, no quiero hablar de valores, pero se van perdiendo como ciertos códigos, o ciertas intenciones en las funciones que puedan tener las instituciones, como por ejemplo el liceo y demás. Y ahí es lo que decía hoy: el liceo pasa a funcionar más como, bueno, comedor, lugar de contención para los gurises, asistentes sociales, psicólogo, lugar de donde se enseñan, yo qué sé, conductas de higiene básicas, por ejemplo, y Claro. deja de ser una institución de aprendizaje académico. Capaz que, Este, no sé qué te parece la idea que te voy a tirar, pero dentro como de la marginalización que hay, como que se va formando su propia cultura. Sí, 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 entiendo a lo que vas, si podíamos decir eso, ¿sí? Como que hay sus propios códigos y propias formas de manejarse. Te pongo un ejemplo: trabajé en aula comunitaria, ya no se llama más aula comunitaria, se llama Propuesta 2016, 2012, ya no me acuerdo el nombre del plan. Fue una transformación que se hizo de lo que eran las aulas comunitarias, que funcionaban por fuera del aparato de secundaria, y se metió como todo ese público objetivo de las aulas comunitarias. Cuando las aulas comunitarias empezaron a desaparecer, se los ingresó dentro del liceo en unos programas piloto con profesores trabajando en duplas internas. Este, creo que propuesta 2016 es el nombre del plan. Quizás alguno me pueda corregir ahí en algún comentario en redes sociales después. Con alumnos sumamente complicados, no complicados porque fueran los gurises complicados, alumnos con historias complicadas, con contextos complicados, con una situaciones familiares y situaciones de contexto crítico extremo, y donde las primeras experiencias con esos gurises fueron de insulto, amenazas de robo, ver cómo destrataban otros profesores, y darte cuenta de que esa es la forma que ellos tienen de manejarse, porque es lo único que conocen, y tratar de, bueno, pasar por arriba de eso y darte cuenta de, bueno, tu rol de allí es docente, y tenés que, especialmente cuando trabajas con estos gurises, tenés que tratar de romper barreras, y de
y tratar de aportar lo tuyo. Yo con estos gurises terminé a los abrazos a fin de año, más allá de que trabajé muy poco tiempo con ellos, pero no todos los profesores encuentran la forma de trabajar en un ámbito que es así violento. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Quizás los profesores más veteranos, los profesores que tienen más preparación o más herramientas, eligen no trabajar en esos contextos, porque implica mucho más trabajo, implica quemarte la cabeza con otras cosas, y bueno, cada uno tiene derecho a elegir dónde quiere laburar, ¿verdad? Claro. Y termina pasando que muchos gurises que estamos recién empezando, terminamos trabajando ahí, entonces esa marginalización se radicaliza, porque no sé si me explico, ¿no? En vez de trabajar los que están mejor preparados, trabajan en esas zonas los que no tienen tanta preparación. Sí, Entonces, como que queda un nicho de que, bueno, de profesores que ya están adecuados a eso, pero no están lo suficientemente preparados como para que tengan el mismo exactamente, nivel académico. exactamente. Y como te digo, es muy difícil que vos te sientes a enseñarle, no sé, leyes de Newton y modelo de trabajo de energía a un alumno de tercero que no puede escribir una frase completa. Claro. ¿Entiendes? Que llegó ahí porque, bueno, fue haciendo lo mínimo y, bueno, y las condiciones sociales y no sé qué, y no puede escribir una frase completa. Entonces, ¿cómo hacer para que un alumno sí se interese primero y después te entienda y que vos puedas bajar a tierra todo lo que vos fuiste y aprendiste precioso en el Instituto de Profesores? ¿Cómo haces para bajarlo a tierra para que lo acepten o para que Y, entiendan que es algo que puede ser útil? y vos, en el momento de empezar a trabajar en esos contextos críticos, si queremos llamarlo, ¿vos tuviste algún tipo de preparación o como quien dice, fuiste al frente? No, fui al frente. No hay una preparación específica para trabajar ahí. O sea, no dentro del profesorado, a menos que te toquen docentes que orienten sus asignaturas para trabajar en este tipo de contexto, lo cual yo tuve un par de docentes así, pero no hay una preparación formal al respecto. Sí, podés hacer quizás cursos, o, no sé, podrás hacer carreras adjuntas que te puedan servir, pero no hay un criterio o una preparación para decir, bueno, voy a ir a trabajar en este liceo, me preparo de esta forma. Claro. Y si tuvieras que describir tus experiencias o alguna anécdota en los primeros momentos que te enfrentaste a estas situaciones, Y te ves sobrepasado. Esa es la primera sensación de vas, te sobrepasa, eh, volvés a tu casa, te calentás, lees, consultás con colegas que ya trabajaron. Algunos te dicen que no te calientes, o sea, como que la dejes, andá, cobrá, haz el mínimo trabajo. Otros te dicen, no, tenés que comprometerte. Y a mí lo que me pasó cuando empecé a trabajar era que mi primera sensación es, nadie, nadie en el profesorado nos dijo que esto iba a ser así. claro, Y también tengo que destacar, muchos profesores nos dijeron durante la preparación del profesorado, eh, no importa lo que nosotros les digamos acá, cuando vayan al liceo la experiencia va a ser distinta. O sea que en eso al menos no mintieron. Este, pero no sé si me explico, es como que esas primeras sensaciones son de realmente no saber qué es lo que vas a hacer. Sí, si te encontrás con un grupo precioso, responden todos, levantan todos la mano, sí, bárbaro, vas y das clases. Pero cuando tenés un grupo que no responde, ¿cómo dar vuelta a eso? Bueno, esa es sí, sí. la pregunta del millón. Y ya volviendo un poco, porque la verdad, bastante fuerte lo que nos contás, y a nivel personal, cómo te sentís vos al respecto de, yo qué sé, entrar, salir de la facultad? No sé si te mandaste al frente, como quien dice, justo después de salir de la facultad, pero al salir de la... Sí, Ahí va, pero al salir de la facultad yo le digo a educación terciaria. sí. De... Mira, yo el profesorado, quizás eso no sé si estaba aclarado, yo el profesorado todavía lo estoy haciendo. O sea, estoy haciendo materias de tercero y cuarto. Ha sido muy accidentada mi carrera como estudiante, pero este es mi eh, quinto año dando clase en el sistema Claro. formal. Si antes de entrar Ya en eso, tengo, ya más a nivel psicológico, cuando vos fuiste a esa clase y no te respondían,
recién saliendo de, bueno, cómo dar una clase capaz que ilusionado, ¿cómo te afectó eso? ¿Vos dirías que a nivel personal te ayudó a crecer? Y tenés que crecer. Si querés seguir ahí, a mí sí me ayudó, sin duda. Aparte, o sea, estás obligado a hacerlo, a crecer, a replantearte un montón de cosas, porque si no, te quedas por el camino. Abandonás la docencia o pasás a ser un profesor eh, que no le importa. Y eso es lo que yo lo que trato siempre y a partir de esas experiencias es, bueno, hasta podré no ser el mejor docente del mundo, podré no tener todo el conocimiento, todo el estudio, pero trato de no ser un docente al que no le importa. O sea, creo que nadie puede decir que soy un docente al que no le importan sus alumnos. Claro. Y eso tiene que ver con esas primeras experiencias también. Porque muchas veces en el liceo, yo que sé, nosotros con Palito, que también fue, nos encontramos con docentes que o no le importan, o te tratan de menos, o ese tipo de actitudes que no corresponderían. ¿Vos dirías que No, te Sí, parece el fue como, filtro? digo, como decía Andrew, ¿te acordás? Digo que onda, no se le daba esa importancia a la condición o cómo se encontraba psicológicamente, emocionalmente el alumno. Claro, es que es muy, a ver, es un problema que tiene múltiples dimensiones. Por un lado tenés la falta de preparación formal, y por otro lado tenés que hay docentes que manejan cientos de alumnos distintos todos los años. Entonces hay un momento en el que te cansás. ¿Se entiende? Porque vos vas, peleás, luchás, seguís adelante, encontrás nuevas estrategias, buscas nuevas formas de dar clase y capaz que no encontrás, por ejemplo, la respuesta en tus compañeros, o no encontrás la respuesta en el sistema. O bueno, pudiste con una generación, pero la otra ya es más complicada. Y eso termina cansando. Además de esto, hay profesores o hay personas que se dedican a dar clases que a mí como estudiante me daba la sensación, como decían ustedes, de que estaban ahí por estar, o sea, o porque era una claro. salida laboral, algo que Pues yo no he queda otro. escuchado claro, porque no queda otra. En el interior como que se tiende a darse más, ¿no? De que la gente estudia un profesorado o magisterio porque es como una salida laboral. Sí, como Hubo una, que la que queda. unas Porque acá, generaciones. para estudiar, tenés eso y el cure. Pero el cure, porque no. Exacto. Hubo algunas encuestas en estos años para atrás de por qué los docentes elegíamos las carreras y sobre todo en el interior era bastante alta la gente que respondía, al menos en parte, por salida laboral. Pero tenés que estar al menos hacia tus alumnos o hacia la clase o a la importancia que le das a tus alumnos, tenés que estar a la altura. Bueno, vos sabés que te metiste en esto por que es una salida laboral, perfecto, está bárbaro, es válido, este, no, nadie te va a condenar por eso. Pero tenés que saber que, bueno, que se esperan ciertas cosas de vos o que estás manejando gurises, estás trabajando con gurises, con adolescentes que ven en vos una influencia, un modelo, un rol a seguir o no, o sea, a seguir o a hacer lo contrario, y que lo que vos digas pesa, lo que vos digas y hagas pesa muchísimo en la vida de esos gurises. Eh, Especialmente cuando estás hablando de contextos críticos. Claro. Sí, la verdad que es en un mundo ideal, todos los docentes estudiarían por vocación, pero sabemos que no es así. Bueno, hay que Exacto. adaptarse. Y ya una última pregunta antes de ir cerrando esta temática. ¿Vos actualmente seguís estudiando profesorado o Sí, tra- sí, 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 sí. capaz que nos Sigo ponemos un poco en estudiando. contexto? Porque tengo por acá matemática y física. Ya terminaste uno, estás haciendo el otro. No, mira, yo estudio profesorado de física, soy profesor de física y astronomía, o sea, doy clases de física y astronomía, soy docente de matemática, pero no he dado matemática nunca en el ámbito público, no, ni siquiera he pedido la habilitación en el ámbito público, he dado clases de matemática en un colegio y de forma particular. Este, ¿Qué tal eso cuando hablé con Palito por la presentación del programa?
aclaraciones que algunas cosas, como me conoce toda la vida, asumió y después yo fallé en aclararle. Yo hago profesorado de física, y que corre en paralelo con el de astronomía. Yo estoy habilitado en las dos ramas, y estoy haciendo materias de cuarto, y limpiando unas de tercero, en este momento. No es lo ideal, es una cosa que siempre hablamos con colegas. No es lo ideal estar dando clases y todavía ser estudiante, pero la realidad es que la falta de docentes a nivel país, especialmente en las áreas de ciencia, es bastante, presiona Claro. bastante a las inspecciones a que acepten estudiantes. Nosotros estamos habilitados para dar clases en física desde el primer año, desde el momento que te anotás al profesorado. El año pasado, en el Congreso de Profesores de Física, que fue en Tacuarembó, un profesor compartía algunas cifras de cuántos docentes había en el país, y cuántos docentes había titulado, y casi la mitad de los docentes no estamos titulados, en física puntualmente. Es una realidad un poco complicada, este, pero bueno, nada, es lo que tenemos, y muchos de los mejores profesores que yo conozco todavía son estudiantes. Claro, sí. Pues quieras o no, no es lo ideal, pero vos dirías que, bueno, ya al ir al frente vas aprendiendo e incluso capaz que mejor de lo que te pueda preparar. Y la experiencia de estar en la clase no es una cosa que, digamos, que te la pueda dar ninguna asignatura. Eso no hay vuelta. Y al final yo prefiero este camino que tomé porque me dio un montón de... Primero me dio temprano, la certeza de que era lo que quería hacer. Claro. Enseguida empecé a estudiar, empecé a trabajar, y enseguida me di cuenta que era ahí donde quería estar, en el salón con los gurises, y haciendo esto. Y vos Y, dirías que sí, que evidentemente todos los profesores deberían estar titulados en el margen de lo posible, pero vos dirías que ya a la larga, por ejemplo, yo tengo una profesora que nos contaba que bueno, que ella los primeros años de dar clase, bueno, era sentía que los daba mal, pero con el tiempo ya fue adquiriendo una práctica y hoy, yo que sé, dentro de 33 es una profesora bastante reconocida en su ámbito. sí, más allá del título, la experiencia es lo que te va Sí, moldeando como docente, ¿verdad? Es lo que te da, sobre todo la seguridad, que es una cosa que corre por dentro de uno, la seguridad al momento de pararte enfrente al salón y dar la clase. así que este, dirías que experiencia mata título en o no es tan no, me así. parece que complementa. No, no es tan así, no es tan Complementa. así. Porque el título y la carrera son fundamentales. Hay un montón de cosas, como te digo, hay un montón de cosas que solamente te las puede dar la experiencia, y hay otro montón de cosas que solamente te las puede dar las asignaturas específicas que están diseñadas para que vos aprendas determinadas cosas. Especial, sobre todo, bueno, sacando las materias de contenido, ¿verdad? Obviamente en física nosotros tenemos, yo sé, termodinámica, mecánica, física general. Obviamente que yo necesito eso para dar clases, ¿verdad? Pero hablando de las materias de tronco común, que son las que supuestamente, van a la parte docente, psicología, sociología, historia de educación, investigación educativa, las didácticas, que son, me parece, las más importantes, y lo que aprendes en esas asignaturas no te lo puede dar la experiencia. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es una cosa que se complementa. Claro. Hay muy buenos docentes que nunca pisaron el profesorado, ¿sí? Y hay, muy buenos docentes que, obviamente, que salieron con el título y ahí recién empezaron a trabajar. Eh, Tiene que ver, sobre todo, me parece, con la actitud del personal, del docente, y del compromiso que tenga con la tarea que está haciendo. Y vos actualmente, bueno, actualmente, previo al coronavirus, ¿ejercías? ¿Estabas trabajando de docente o ahora te dedicas al tema del diseño gráfico? No, estaba trabajando docente hace 5 años ininterrumpidos que estoy, trabajando como profesor. Trabajé en Montevideo, 2 años,
y después me mudé para acá, para 33, y trabajé en el liceo 1, en el colegio de Gloria Estades. El año pasado trabajé en UTU y este año estoy en el colegio y en el liceo 2. Bueno, ahora trabajando por plataforma, todo a través de plataforma CREA, pero sí sigo trabajando. Lo de diseño gráfico y fotografía es algo que siempre ha estado desde los 17, 18 años, ha estado conmigo, es algo que también sigo haciendo en paralelo, este, pero la parte docente es, digamos, lo que me lleva más tiempo y es lo que más veo como un trabajo, digamos. Porque lo otro es, es casi un hobby por el que tengo la suerte que me paguen. Bien, pasando quizás justamente que hablabas de diseño gráfico, eh, bueno, para mi sorpresa, digo, no estaba muy enterado, digo, literalmente lo digo así, de que habías estudiado primer diseño gráfico y que habías querido, o siempre eso desde un principio. ¿Cómo surgió lo de fotografía? ¿También fue algo que fue siempre desde un principio, de la mano? Eh, no, a ver, siempre hubo un interés por la fotografía, pero totalmente como hobby. Yo aprendí a sacar fotos con una cámara analógica de rollo, de las clásicas, y después, muchos años después, ya habiendo trabajado varios años como diseñador gráfico, surgió la necesidad por la empresa donde yo trabajaba de empezar a sacar fotos a productos. En una empresa que hacía regalos empresariales y merchandising, y surgió la necesidad de que alguien sacara las fotos de los productos. Y al principio estuvimos tercerizando con un fotógrafo externo, y después por tema costos y tiempo me pidieron que yo sacara las fotos. Y como que me volvió a picar el bichito de la fotografía. No hace muchos años, hace 4 o 5 años atrás. Y hace 3 años y medio compré mi primera cámara y empecé a estudiar por mi cuenta y a complementar lo que sabía de diseño gráfico, y de edición de imágenes con la fotografía, y me fui convirtiendo de a poco a la parte de fotografía. Hoy en este rubro gráfico lo principal que hago es fotografía. Este, Sobre todo trabajando para la Liga de Fútbol 7 33 League, que bueno, que en este momento está inactiva, pero es mi tarea principal en el rubro gráfico de fotografía. Bien, y lo de diseño web, que es algo medio reciente o también fue desde un principio. No, eso sí fue desde un principio entrelazado con el diseño gráfico. También surgió como una necesidad de laboral, digamos, estaba laburando en una empresa que manejaba un montón de cosas y que me dijeran: ¿vos sabés hacer esto? No, la verdad que no, pero puedo aprender. Y fui estudiando y haciendo algún curso y practicando y demás. Y en estos años, eh, por, por haberme mudado para acá y para 33, y tener también un poco más de tiempo disponible, bueno, lo quise probar como otra forma de trabajo, y lo agregué a los servicios que da Viejo Sabio, que es esta pequeña empresa que tengo, que en principio era solo diseño gráfico, después sumó fotografía y ahora suma diseño web también. Este, y bueno, ya en estos años estoy trabajando junto a un colega que se llama Richard Pérez, que tiene su propio emprendimiento, Kaikwa Diseño Web. Este, con él estamos desarrollando todos estos sitios web. Bueno, el sitio de Nadie al Volante, fue hecho con él también. La gran pregunta, ¿por qué viejo sabio? Bueno, mira, en principio mi emprendimiento, mi empresa de diseño se llamaba Alquimia. Era un nombre que había elegido cuando era muy gurí, y me había ido llevando el nombre siempre. Este, y como comentábamos al principio, yo tengo un interés personal por la historia, me interesa mucho la parte de la historia de los pueblos celtas y demás. Este, y en algún momento me quise desprender de ese nombre,
de ese nombre Alquimia, como que me dejó de gustar o acumulaba algunas experiencias o vínculos con otros proyectos, con otras empresas con las que ya no quería estar más vinculado. Y bueno, y quise cambiar. Y en principio se me había ocurrido la palabra druida, es esta especie como de mago o hechicero de los pueblos celtas, si bien el nombre se usa en varias culturas. Pero claro, es una palabra que es como de difícil pronunciación y quizá no todo el mundo sabe lo que significa y demás. Bueno, empecé a tirar ideas con un logo que era como si fuera una capucha con una persona con una barba así, el clásico viejo brujo. Este, y bueno, fue en una tormenta de ideas que terminó quedando viejo sabio en alusión a ese druida original del nombre. Y el logo dejó de ser un logo con una imagen para pasar a ser una cosa totalmente abstracta que tiene la forma de la sombra que queda enmarcada en la capucha de ese viejo sabio. O sea, hay toda una historia atrás, y nunca esperé que ese nombre se asociara, como me ha pasado ahora, conmigo. Me pasa, vos sos el viejo sabio. No, sí, no era la intención de que yo fuera el viejo sabio. Viejo sabio era el nombre del emprendimiento nada más, pero bueno, uno no, hay cosas que no se eligen. A veces no se miden, claro. Ya quedas con ese nombre. Exactamente. Soy el viejo sabio. Eh, bueno, o sea, y quería agregar o preguntar también, digo, digamos que diría que o sea, como cuando empezás con diseño gráfico es un poco como autónomo, ¿no? Sí, cuando empecé diseño gráfico fue bastante autónomo. Hice algunos cursos muy básicos de manejo más que de diseño gráfico, eran de manejo del software que se usaba en ese momento. Y después fue todo experiencia de la mano de grandes diseñadores y profesionales de la comunicación y la publicidad en Montevideo. Trabajé en empresas tuve la suerte de trabajar en empresas bastante grandes con algunos fenómenos del diseño como Vicente Santoro, por ejemplo, Diego Gentile, que fueron mis superiores en las empresas más grandes donde trabajé. Y entonces hubo un poco de autonomía y hubo mucho de enseñanza directa de estos monstruos, ¿verdad? Digo, y brevemente, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades que tuviste? Como diseñador gráfico, Sí, o sea, en esos inicios, la falta de equipos, sin duda, la falta de equipos. Yo tenía, en la empresa tenía una computadora que volaba y en casa tenía un cajón de fruta que se enchufaba a la corriente, era una cosa, claro. Creo que el lavarropa tenía más poder gráfico que la computadora. Entonces, el tema de la práctica y de la experimentación en casa se hizo bastante complicada en los primeros años. sudaba el cajón de fruta. Sí, sudaba el cajón de frutas, tal cual. Y bueno, quizás digo, siguiendo con este tema, ¿cuál fue la peor experiencia que tuviste con algún cliente? Que bueno, ahí cuando entra lo del cliente siempre tiene razón y en los Oh, diseños gráficos el cliente tuve, siempre tuve pide varias. cambio a último momento, ¿verdad? Sí, hay una imagen bastante conocida, que es una imagen de la película Volver al Futuro. Está Doc y Marty ahí en el DeLorean y dice, súbete Marty, el cliente quiere estos cambios para ayer. Y es así. Tuve varias malas experiencias. En general las malas experiencias pasan por la gente que no sabe. Cuando te piden que hagas cosas virtualmente imposibles en lapsos de tiempo que son irrisorios. Este, y todavía te dicen, no, pero esto vos lo haces en 15 minutos. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Me pasó con un catálogo para una empresa muy importante de semillas en mis primeros años como diseñador. Querían un catálogo que tenía una cosa así como 200 tipos de semillas distintos con la correspondiente descripción de la semilla y la fotito de la planta ya como, digamos, crecida en una determinada etapa y demás, y del fruto y no sé qué más.
Y primero me dieron libertad totalmente, tipo, libertad creativa, esto hacelo como vos quieras. Una vez que el catálogo estuvo semi pronto, me dijeron, no, en realidad lo queremos así, y me dieron una serie de directivas, y al final resultó que la marca, que en realidad era una filial americana, no sé dónde, tenía ya armado un catálogo, de, digamos, como por reglamentario, que había que seguir con esas instrucciones. Entonces pasé 2 meses escuchando cosas como, no, ponete una fuente que sea más divertida, o hace algo que sea un poco más descontracturado, para que al final el cliente cancelara todo el trabajo a último momento, y obviamente no lo cobramos tampoco, ¿verdad? Porque se canceló todo y el catálogo vino armado de Estados Unidos, no sé. Esa es de las más dolorosas experiencias que tengo, pero anécdotas así, de esas micro, hay miles todos los días. Bueno, y pregunto, quizás alguien, o sea, uno puede entender que vos cuando volvés a 33 puede haber como un retroceso en el mercado de lo que es el diseño gráfico acá, ¿no? Sí, no tanto en el mercado en cuanto a la oportunidad de trabajo, sino en cuanto a los precios que se manejan. Acá hay que cobrar las cosas a la cuarta parte de lo que se cobran en Montevideo, e incluso así te miran como si estuvieras loco. Especialmente en el tema fotografía, con sesiones de fotos. Se da más en la fotografía. Sí, 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 en la fotografía especialmente. eh, bueno, una conversación que hemos tenido con varios colegas, bueno, hay que cobrar el trabajo y cobrarlo bien, porque si vos vas a hacer un trabajo por 500 pesos, no pagaste ni el desgaste de la cámara. Entonces, capaz que hiciste 5 trabajos de 500 pesos, buenísimo, pero pasaste una semana trabajando, trabajaste solo vos y nadie más, y tu trabajo se desvaloriza. Y después cuando te das cuenta que querés, tipo, no, mirá, estoy cobrando muy poco, si no, voy a cobrar 3.000 pesos. No, ¿cómo 3.000 pesos si vos me lo cobrabas 500? Estoy poniendo números así, digamos, al aire, ¿verdad? Entonces hay Claro. como hay un tema de que como es 33 cobramos poquito, pero en ese cobrar poquito a veces se va un poco de tema, digamos, el qué tan poquito. Yo acá los trabajos de fotografía y diseño los cobro realmente la cuarta parte de los que los podría cobrar en Montevideo. Así que te digo, no es tanto un tema de mercado o de oportunidades o de clientes, sino que es un tema de los precios que se maneja, o la importancia relativa que se le da a, digamos, al trabajo de diseño. Bien, y Digamos, digo, quizás eso que mencionabas, digo, no sé si crees brevemente, digo, o sea, si hay algo en particular que afecta en cuanto a lo laboral los fotógrafos de 33, como que algo particular que decís, por esto, no sé, no se manejan X precios o algo. me parece que el principal problema que afecta a nuestro trabajo acá, hablando puntualmente de la parte de fotografía, es que no hay que ellos, yo supongo que no hay en ningún lado, pero capaz que el mercado en otro lado te lo, digamos, lo oculta un poco. No hay como una coherencia en los precios que se piden, sobre todo a la baja, digamos. Y eso lleva a que todos los precios bajen y a que tengas que cobrar tu trabajo muy sencillo. Hay como una idea de que, en general, si es más barato es mejor. Este, entonces, si hay 5 fotógrafos que cobran el trabajo a la quinta parte de lo que yo lo cobro, muy probablemente se lo van a pedir a ese fotógrafo al trabajo y no a mí. Y eso tranca bastante mi trabajo y el de la mayoría de los que estamos en este rubro, ¿no? Porque al final deja de ser negocio. No vas a hacer una sesión o un trabajo de 5 o 6 horas por 500 pesos. Claro, ¿Se entiende? hay una desvalorización del trabajo Exacto, del fotógrafo de exacto. 33 Sí, para sí, sí. culminar. Y ahora, bueno, cambiamos un poco de rumbo. O sea, soy consciente de que tuviste la oportunidad de ir a Cuba, ¿no? Sí, 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 fui hace 3 años, a Cuba. Fui a visitar a mi pareja, que en ese momento estaba estudiando allí. Ella es doctora. Ella en ese momento ya estaba estudiando en Matanzas. Y bueno, fui.
un tiempito por allá a visitarla y tuve la oportunidad, linda oportunidad de recorrer bastante del interior y de no ir a hacer vida de turista en un hotel all inclusive, sino de estar en una Claro. ciudad, O sea que no digamos, fuiste a La Habana, a lo que van todos, por así decirlo, te metiste al interior de Cuba. estuve en La Habana una tarde, fui a Varadero un día, y después hice vida en Matanzas solamente. Estuve en un lugar que se llama Viñales, que queda en Pinar del Río, a 250 kilómetros de La Habana más o menos, que es una zona de tabacalera y que tiene un turismo agreste bastante interesante, con tirolesas entre las montañas, cabalgatas y demás. Zonas muy lindas para recorrer, que quizás no es lo más típico de lo que la gente piensa en Cuba, de que son las playas, yo sé, Cayo Santa María o Varadero. Este, pero tuve la oportunidad de ver una Cuba un poco más desde adentro, que la que ve la mayor parte de la gente que baja a La ¿Y, Habana, va a Varadero, va al Cayo y vuelve, ¿verdad? y cómo describirías ese choque entre lo que es La Habana, lo turístico, y ya más Cuba, Cuba? No hay una diferencia entre La Habana, este, digamos, en la ciudad vieja y la parte donde está el Capitolio, y demás, esa parte orientada 100% turística y la parte barrio. Pero no es un choque tampoco que sea una cosa espantosa. Es más o menos lo mismo que te pasa en Montevideo, te vas a Plaza Independencia y es una cosa preciosa y te vas 3 4 cuadras más atrás, y ya se complica un poco más. No es una cosa horrible el choque. Sí hay una diferencia enorme entre La Habana y las provincias. Mm, Cuba yo la visité en un momento bastante bueno. Eran tiempos donde estaba Obama todavía, eh, no, o recién estaba entrando Trump. El bloqueo estaba levantado, no había bloqueo económico en ese momento. Cuba estaba en un momento bastante interesante, estaba teniendo una apertura democrática, eh, los Castro estaban este, dando lugar, un poco más de- pues ya había fallecido Fidel, Raúl estaba dejando el poder o había dejado el poder hacía muy poco, y hay como una apertura, había en ese momento como una apertura y como un ambiente de bienestar un poco, bastante marcado, sobre todo diferente a lo que mi pareja me contaba, que era la Cuba que ella vio 6 años antes cuando se fue a estudiar, como que habían cambiado bastante las cosas. Tengo entendido que ahora con el nuevo bloqueo otra vez se han complicado sobre todo el tema de suministros, médicos y de comida. Y bueno, esas cosas de la geopolítica que son bastante inexplicables. Bueno, o sea, digo, o sea, muchos sabrán, digo, que Cuba tiene un estado de gobierno socialista, ¿verdad? Sí, en Y realidad si vamos a la posta, la revolución Fidel la declaró comunista, casi enseguida que se impone el bloqueo, a Cuba. Fidel declaró que la revolución dejaba de ser socialista para pasar a ser comunista. Que el socialismo y el comunismo es una cosa que la gente usa como Sinónimos casi. intercambiable, como término intercambiable. Incluso muchos estados comunistas lo usan como un término intercambiable. La URSS era comunista y en su nombre decía, República Socialista Soviética. Este, Quizás acá algún profesor de historia saltará a corregirme y a auxiliarme en esto que yo obviamente toco de oído. Este, pero sí, Cuba tiene un gobierno de partido único, calificado como una dictadura de corte comunista, aunque sí tiene un montón de políticas de bienestar social, y acá le voy a poner unas comillas, bastante grandes, que se acercan más a un tipo de Estado, un tipo de Estado socialista. Hay, como todos los sistemas, tiene
sus bemoles. En el caso de Cuba, algunos de ellos son bastante pronunciados, como por ejemplo la falta de libertad política y la presencia de un único partido. Algo que bueno que nosotros con un sistema republicano y demócrata no concebimos como posible. Bien, y digo, bueno, o sea, así mencionaste, digo, que tenía, digamos, o sea, es sabido que tiene problemas Cuba, ¿verdad? Por Sí, 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 sí. esa forma de gobierno, ¿verdad? Que eh, quizás, digo, evidentemente que hay caso y caso, pero se puede comparar con los grandes problemas que tienen China, Corea del Norte y Venezuela, que todos son de conflicto desde lo social, libertad del individuo y va por ahí, ¿no? Yo lo que te digo de lo que yo vi de Cuba y lo que pude recoger de las experiencias de hablar con los gurises que estudiaron allí 6 7 años y con cubanos con los que hablé, es que en general no hay ese conflicto en Cuba, en la calle, no está ese conflicto. En Cuba no hay, o al menos no se aprecia que haya una miseria, no hay gente en la calle, no hay gente muriéndose de hambre. El Estado se ocupa de que haya un mínimo de ingresos y que haya una buena educación en general. Los cubanos con los que hablé, todos tienen una, una visión bastante positiva del lugar donde viven, sin ser fanáticos de la revolución. Este, Todos tienen una cultura general enorme, con gente que sabe, gente que lee. Este, no hay, no me crucé con nadie que no supiera eh, dónde estaba Uruguay, quién era el presidente de Uruguay, características de nuestros próceres y demás, ¿se entiende? Hay como, no es un estado de miseria, este, pero sí tiene problemas. Y eso creo que todos los sistemas lo tienen. A mí me parece esto una visión bastante personal y basada en muchas cosas que he leído, de que gran parte de los problemas que tiene Cuba se deben al bloqueo, pero creo que en su momento, si no hubiera existido el bloqueo, no sé si la revolución se hubiera podido consolidar. Y esto es una cosa que es una sensación muy personal que a mí me quedó de leer este, historias y libros de todos estos años, de que como que ese bloqueo dio la pauta como de un enemigo común bajo el cual la revolución y el pueblo cubano se podían unir. Pero te puedo decir que en Cuba Fidel es un héroe. Y bueno, sí, habrá gente que lo rechaza o que rechaza su figura, pero en general no hay un rechazo abierto al régimen ni nada. No sé si, no sé tampoco si estuve lo suficiente en Cuba como para notar grandes rupturas, pero sin duda Cuba no es como nada que me hayan contado. No era ni aquel bastión del socialismo con fanáticos de la revolución, y tampoco era gente muriéndose de hambre en la calle. Era un lugar bastante normal, entre comillas, bastante parecido a lo que te podés encontrar acá. Este, no, no era una cosa muy distinta. Sé que ha pasado por épocas, y por eso hice el apunte al principio. Sé que yo fui en una época muy buena porque no había bloqueo económico en ese momento. Estados Unidos había abierto sus relaciones con Cuba, se encontraban productos de todo tipo en los mercados, este, había una apertura al turismo más elevada. Sé que no es la situación actual porque el bloqueo se volvió a imponer sobre Cuba, que tiene razones total, solamente políticas, ¿verdad? Este, y no me animo a ir más allá porque, como dije, estoy tocando de oído en base a lo que he leído, escuchado y Claro, mi digo, propia y experiencia. pregunto, digo, ¿no crees, o sea, digamos, se podría decir que dentro de esos países que, digamos, son comunistas o socialistas, Cuba, digamos, que sería el que más zafa, ¿verdad? Porque sabemos que Venezuela está en una dictadura o ruina total. Sí, sí. Corea del Norte son, o sea, Bueno, dictadores lo a un que de nivel, Corea del Norte ya es cualquier cosa, ¿no? Es como claro, en o sea, Birmania, ¿no? No se entiende nada.
Y bueno, o sea, así como en la anterior entrevista hablamos con Ana, que ella, bueno, nació en Rusia y en su niñez todavía había una gran parte de lo que quedaba de la Unión Soviética. Ujú. Digo, ella nos decía que, bueno, todo aquel que hoy en día dice, bueno, no sé, soy comunista, soy esto, aquello, realmente quizás no sabe, este, por decirlo de una manera así, no sabe bien lo realmente malo que puede ser. Entonces digo, no, Cuba no quizás debería de cambiar el rumbo para no terminar como quizás Venezuela o sea, Mira, literalmente lo que dijo Ana, que no sería algo recomendable que el comunismo funcione en cualquier país. y no sé, tampoco sé si es algo recomendable que el capitalismo funcione en cualquier país. Por eso yo no soy comunista, no me pliego a la mayor parte de los valores del comunismo, por llamarlo de alguna manera, pero entiendo que ningún sistema puede funcionar si tiene a las principales superpotencias absolutamente en contra, con un bloqueo económico que durante mucho tiempo fue un bloqueo de comercio y de todo tipo que impedía que llegaran cosas básicas como alimentos a la isla. Entiendo que ningún sistema puede funcionar así. También entiendo que el capitalismo no funciona. Este, y lo vemos ahora en este momento de crisis donde los gobiernos están decidiendo si sacar a la gente a la calle que probablemente se contagie de este virus nuevo que tenemos en la calle, o detener la economía porque al final la economía la generaban las personas, era increíble. El obrero comprando y trabajando era el que generaba la economía, no eran ni las empresas ni los grandes capitales. De nuevo, es una apreciación totalmente personal, pero no me parece, yo no creo que el comunismo sea un buen sistema, sobre todo porque no tiene libertades políticas, este, pero no me parece que un sistema capitalista sea un sistema bueno tampoco. O sea, no un sistema capitalista salvaje como el que vivimos nosotros. Quizás, no sé, uno siempre mira a los países nórdicos con un cierto romanticismo que vaya uno a saber si es así, políticas económicas con un estado de bienestar, quizás sea lo mejor. Ahora, si le preguntas a un norteamericano, las políticas de bienestar son socialistas. Pero las cosas que tenemos nosotros en Uruguay, como un sistema de salud universal, jubilaciones garantizadas por el Estado, eso si le preguntas a un republicano americano, eso es socialismo puro. Y, y para nosotros es parte de nuestro espíritu republicano. Entonces hay que ver bien dónde te parás para hablar de comunismo y de socialismo, desde qué perspectiva te parás, desde dónde estás, y definir bien a qué le estás llamando comunismo, socialismo, capitalismo, o el sistema económico que vos quieras. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que sí estoy seguro es que ningún sistema funciona si se lo boicotea desde todos lados. Y también tengo claro que para mí el camino no es tampoco mediante la represión política. Bien, ya que salgo la última en el tema político, digo, llevándolo un poco más a Uruguay, digo, no cree, o sea, podríamos decir que quizás en el sector, en este caso el Frente Amplio, es los más de izquierda o digamos la parte comunista del Frente Amplio, que inclusive le generó alguna traba o este conflicto en su momento Tabaré Vázquez, no generarán problemas en estos próximos gobiernos o en, no sé, ponerle que lleguen al gobierno, sería un problema. No creo porque ni el más profundo comunista uruguayo creo que tiene delirios de, de dictaduras totalitarias, ni, ni ningún tipo. Si bien el PSU acá en Uruguay ha generado, como decís vos, bastante rispideces dentro del Frente Amplio, no es lo mismo el Partido Comunista Uruguayo que lo que fue el comunismo en Rusia o, o lo, o lo que se dice comunismo en Corea del Norte, que en realidad es comunismo en el título nada más, porque no tiene ninguna de las características de un sistema comunista. Porque también está eso también, ¿no? ¿A qué le llamamos comunista? ¿Qué es comunista? ¿Porque se dicen a sí mismos o cumplen con alguna de las características del sistema? Pues si yo digo que soy
comunista, pero hago todas las cosas que no hace un comunista, soy comunista realmente, por más Claro, que yo diga que y muchas veces que de la política se miente. Es más, ahora estoy es googleando. Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea. una popular democrática, claro. En realidad es una monarquía dictatorial fuerte, ¿verdad? Claro. Este, y bueno, y China también es la República Popular. Este, pasa que me parece que ahí tiene que ver con el tema de los gobiernos de regímenes de facto y dictatoriales y demás, que siempre o son en nombre de Dios o en nombre del pueblo, ¿no? Cuando en realidad ni uno ni el otro. Este, hay que cada uno después justifica como quiere las atrocidades que comete. Y cada uno encuentra, me parece, un discurso o un título político bajo el cual, o un paraguas político bajo el cual ponerse. Como hay, yo que sé, hay un montón de dictaduras de derecha en el mundo, de intentos de golpe de Estado en el mundo y demás, este, que, que quizás como no son contrarios a la política de las principales potencias del mundo, quizás no generan tanto ruido, ya, no sé, lo hemos visto, estoy bastante peleado con los medios medios informativos de este país desde hace muchos años, por las coberturas disímiles que se hacen de las distintas atrocidades que ocurren en el mundo, pero bueno, supongo que ahí va en el negocio y en lo que vende y demás. Este, o sea, con Parito que nos conocemos, bueno, nos conocemos de toda la vida, desde la vida de él, hemos hablado un montón acerca de esto y de cómo los distintos medios cubren las noticias de distintas formas. Los diarios en nuestro país son fiel reflejo de eso y según los titulares te das cuenta a quién apoyan y a quién no. Y, muchas veces, más allá de lo que se ve, hay que ir un poquito más adentro y tratar de darse realmente cuenta si eso es así, si realmente las cifras son las que son, si como decíamos recién, tal país es comunista realmente o tiene tal sistema político solamente porque lo dice. Pues sin duda Corea del Norte no es una república popular, este, y tampoco es un sistema comunista. Este, yo apelo siempre al sentido crítico y a no defender lo indefendible. A veces hay como una idea de que si estoy en contra del capital y del capitalismo salvaje y no quiero partidos tradicionales, esto significa que soy comunista del Frente Amplio y apoyo a Venezuela y a China. Y esa falsa dicotomía me parece que es lo que lleva a generar un montón de problemas entre la gente, de discusiones y debates sin sentido, y sobre todo a generar una ruptura que no debería ser tal. Este, no debemos caer en falsas dicotomías. El mundo no se divide en Blanco y capital y negro. comunismo y no se divide en Estados Unidos ya no son más aliados y el eje, ¿se entiende? O lo equivalente que haya en este momento. Y eso me parece que hay que tratar de abandonarlo y de que cada uno trate de aportar la mayor parte del pensamiento crítico posible. Bueno, ya estando muy sobre la hora, Jama, te dejo con las últimas dos, tres preguntas, si querés. Sí, arrancamos preguntándote, ya volviendo más al tema de vos como profesor, ¿cómo ves a los jóvenes hoy en día? Con potencial, con oportunidades y con ganas en muchos casos de hacer bueno, este programa es un ejemplo de eso. Este, Parito siempre ha estado moviéndose en cosas que son atípicas o que quizás eran consideradas atípicas en la ciudad. Eh, Se maneja excelentemente bien en edición de video, por ejemplo. Sabe diseño gráfico, ha aprendido un montón de cosas y lo ha hecho todo por motus propios. Facundo Sánchez, que es otro muchacho con el que trabajo habitualmente,
señor fotógrafo, con 18 años, recién ido para Montevideo. Yo le vendí su primera cámara hace 2 años y el otro día publicaba una historia. Un día no saben lo que es la apertura focal, el otro día te meten 30.000 seguidores en Instagram. Es un monstruo el Botija, un monstruo. Ya está haciendo tutoriales y se mueve, investiga y ese tipo de empuje es el que yo veo y destaco en los jóvenes. Como en todas las generaciones, hay de todo. A veces en los más viejos hay como una mirada romántica, no, porque antes nosotros sí leíamos, no, mentira, o nosotros sí éramos emprendedores, no, tampoco. Me parece que esta generación tiene la oportunidad a partir de las tecnologías que tenemos y de toda la diversificación de carreras que ha habido a nivel universidad, por ejemplo, del acercamiento de la universidad del interior, y de los nuevos tipos de trabajo que han salido, de innovar, y de llevar, no sé, como una bandera de mejor tecnología y más creatividad y un poco más de libertad hacia adelante. Yo los veo bien. Como docente los veo enfocados en su mayoría. Tampoco le podemos pedir a un adolescente de 12, 13 años que sepa lo que quiere hacer para cambiar el mundo, ¿verdad? Pero, no sé, en general, comprometidos. Y ya más cerrando, ¿qué consejo le darías, ya que estamos en el rubro de la fotografía, a alguien que quiere iniciarse en ese mundo? Que practique, que saque 20 veces la misma foto, que busque fotos similares de otros fotógrafos. No precisas tener un equipo de miles de dólares. Lo mejor es invertir en estudiar y en practicar. Esa es la realidad. Mucho antes que invertir en buenos equipos, hay que invertir en práctica y en conocimiento. Y hoy en día, y pisando un poquito el tema anterior, está toda la mano, tutoriales, videos, gente que con toda la mejor pone todo su conocimiento a disposición gratuitamente en internet. Así que quien quiera iniciarse en la fotografía se puede iniciar incluso con una cámara o un teléfono, porque este, no es necesario, como decía, tener una cámara profesional para hacer buenas fotos. Sin duda que mejores equipos te van a dar mejores oportunidades, más facilidad, pero no es lo que hay que entrenar. El manejo del equipo o el filtro o el procesado automático en la computadora no es lo que hay que entrenar. Lo que hay que entrenar es el ojo, y como la página de Instagram de un amigo que es tremendo fotógrafo, hay que tener el ojo intenso. Este, la página de Instagram de Kiko Quintela ahí, que es un fotógrafo urbano que está despegado. Los invito a que lo busquen en Instagram ahí. Así que esos son los consejos: práctica, entrenar el ojo y nada, y seguir probando. Y ya más, porque vos obviamente tuviste no solamente fotógrafo y diseñador gráfico, sino también profesor. Como docente, ¿qué le dirías a ese docente que se quiere mandar al frente, como te mandaste vos, a enseñar en un contexto de situación crítica? O capaz que a un docente que siente que es su vocación, pero está medio perdido ahí. Bueno, primero que nada que se anime a probar, pero que sea comprometido, que sea consecuente con lo que eligió. Si realmente se va a meter en este baile, que sea consecuente. No implica que sufra y viva la docencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿verdad? Pero que cuando esté con los gurises o cuando esté preparando una tarea, haga lo mejor de sí mismo para que las cosas salgan bien. Porque también está esa visión de que como que el docente comprometido tiene que sudar docencia 24 horas al día, y eso no me parece que sea así. Nosotros también somos personas y necesitamos un espacio por fuera de la docencia, y no precisas estar en todo para ser un buen docente, pero sí que cuando estés sea un tiempo de calidad. Bueno, culminamos este episodio 8 de hoy. Queremos agradecer a Diego por el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, a ustedes también, la verdad que ha sido un placer.
Bueno, y quedarán las redes sociales de Diego por cualquier consulta y también de Viejo Sabio quedarán en Instagram, en YouTube, los links directos. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa y como saben nos pueden escuchar en YouTube, Spotify por Nada del Volante y también tienen nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Nada del Volante. Nos estamos viendo. Un gusto.